iglesia tiene que entender. El Señor me dijo, habla del encuentro. Estaba preparando otro mensaje que se llama no te creas la única Coca-Cola del desierto. Es una palabra que estoy preparando. Usted la va a escuchar próximamente, porque Dios me la dio para otro lugar, pero después la voy a compartir aquí. Pero mientras me estaba preparando eso, Dios me dio otro mensaje que fue el que compartí hoy en las redes sociales y que compartí en el grupo. Y mientras estaba preparando esta palabra, Dios me dio este mensaje. Entonces en una hora preparé 3 mensajes en un instante mientras Dios me iba hablando, porque paso tiempo con Él, no sé tú. Yo le convido mate al Espíritu Santo de Dios. Amargo o con miel. Yo tomo mate con miel, como el profeta Elías. Nada más que comía langosta con miel. Yo tomo mate. Hasta ahora no me atreví a comer langosta, pero bueno, capaz que algún día, ¿no? Hoy quiero hablarte del encuentro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto están preparados para un encuentro? Hoy quiero hablarte de un encuentro muy genuino, pero de algo que tú ya sabes quién tuvo un encuentro genuino, que es el apóstol Pablo. Pero algo que quiero decirte es la característica que hubo ahí, en ese encuentro. Porque a la iglesia podemos venir todos. Hoy de hecho vinieron muchos que no vienen hace rato, pero hay muchos que faltaron hoy. Muchísima gente faltó hoy a la iglesia. Pero no quiere decir que hayas tenido un encuentro con Jesús. Podés estar años en la iglesia, pero no quiere decir que hayas tenido un encuentro con Jesús. Ahora, si yo le hago una pregunta, con esto lo voy a... ¿Con quién se tiene primero un encuentro? ¿Con Jesús o con el Espíritu Santo? Con Jesús. Porque aceptamos a ese Jesús en nuestro corazón y recibimos el Espíritu Santo. Pero hay encuentros que son para ser salvos. El encuentro ese es para ser salvo. Tengo un encuentro con Jesús, lo acepté como mi Señor y mi Salvador, recibo el Espíritu Santo de Dios y ya me compré el pasaje para ser salvo. Después solamente tengo que permanecer, nada más. Pero hay un encuentro que te cambia la vida para siempre. Y pueden pasar años dentro de una iglesia, pero nunca tuviste un encuentro con Él. Nunca tuviste un encuentro con Él. A los 19, 20 años Cristo me llama para predicar el Evangelio. En el 2020 tuve un encuentro con Jesús. Pasaron algo de 10 años más o menos para que yo tuviera un encuentro. Ahora, predicaba, evangelizaba, iba a todos lados. Sí, Dios me usaba, pero no había tenido un encuentro con Él. Hay personas acá que se bautizaron 1, 2, 3 veces. Yo me bauticé una en mi vida, no sentí nada. Pero cuando pasé tiempo con Jesús, de verdad fui bautizado por el Señor. Me acuerdo que cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo de Dios, me tocó 2 veces. Una vez rompí con la cabeza un dispenser. De tanto fuego, remolineaba, no podía parar. Caí contra el dispenser. Ahí paré todo. Tuve un encuentro de fuego. Me sentí, fue una antesala. El pastor dijo, esto es una antesala de lo que vamos a vivir. Nos íbamos a Colombia en el 2017, no me voy a olvidar nunca. En el 2017 había un predicador lleno de gloria. Miles de personas, no 200, 300, miles y miles y miles de gente adorando de todos los países. Y todos querían recibir un toque y yo no entendía. Yo quería que me orara el hombre de Dios, porque yo sabía que Timoteo había recibido el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Entonces dije, si a mí este hombre ora por mí, yo recibo todo. Y ¿sabe una cosa? Yo iba derecho a él. Él venía caminando con 20 custodias porque la gente lo seguía y lo golpeaba, y él es chiquito así. Lo golpeaba por todos lados. Y voy corriendo así para decirle, oren por mí, por Argentina. Y cuando voy hago así, ¡pum! Me pegó el bocán en el pecho y caí. Rendido con la bandera de Argentina, con todo. Acá me pegó, sentí un golpe así. Y él me dijo, el que te va a bendecir soy yo. No vayas tras el hombre. No vayas tras el hombre. Me vine renovado desde Colombia, lleno del poder de Dios.
Y ¿sabes una cosa? Me aparté durante 6 meses de la iglesia. Cometí los pecados más grandes que tú te imaginas en esos 6 meses. Pero no había tenido un toque, sí un toque, pero un encuentro. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, con Jesucristo, tu vida cambia para siempre. Completamente. En el 2020 sentí lo que era en realidad tener un encuentro con Él. Yo oraba en mi casa de rodillas y yo sentía agua fluir. Y vi lo que yo era. Yo era una casa que le faltaba revoque y demonios golpeando la puerta por todos lados. Y yo sentía el agua fluir. Sentí un encuentro, tuve un encuentro con Él genuino que me cambió la vida para siempre. Yo me sentaba en el sillón o en la cama y instantáneamente alguien se sentaba al lado mío. Era algo tremendo. Durante muchos años, por equivocarme, cometí un error y eso se alejó de mí, de 2020 al 2021. En Talita Kumi, hacía un año, no, en el 2022, hasta en Talita Kumi yo hacía un año que no me perdonaba a mí mismo. Dios me usaba, predicaba, todo lo que ustedes quieran. Crecía, avanzaba, pero yo no me perdonaba. Dios sí ya me había perdonado. Y cuando salí de ahí, que Dios me habla y me dice, vos no te perdonás hace un año, pero yo ya te perdoné el segundo día nada más que cometiste un error. Dios me llenó tanto mi corazón que empecé a volver a sentir aquellas cosas tan hermosas que he podido experimentar con el Espíritu Santo de Dios. Hace unos días atrás iba caminando yo a la mañana, iba orando y hablando con el Espíritu Santo y veía una persona al lado mío caminando y me daba vuelta y no venía nadie y seguía caminando y al rato otra vez me daba vuelta y no venía nadie y seguía y dije, ya tú estás conmigo. Es tener un encuentro con Él. Me cambió la vida, me cambió el carácter, la forma de hablar, la forma de ser ese macho que a veces nosotros nos creemos, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, todo cambia. Amén. Encuentro con Jesús le puse esto. Venir a la iglesia no te encuentra con Jesús, te va a encontrar con alguien, con un hermano. Muchos de nosotros pensamos que cuando venimos a la iglesia, wow, hoy me voy a encontrar con el Espíritu Santo o con Jesús. Pero no lo vas a encontrar. Al primero que vas a ver ahí adelante, a Cachito. El primer encuentro. De entrada, ¿no? Y si estás jugando Boca, vamos perdiendo, te dice. O va. ¿No te dice así? Ahí estamos jugando. Ese es el primer encuentro que encontrás. Y es lindo encontrarse con ese encuentro porque te hace reír, vos entrás acá gozoso, no te reciben mal, sino que te reciben bien. Pero en realidad yo necesito tener un encuentro con Jesús. Darle importancia al Espíritu Santo de Dios. Y decir, Señor, yo quiero un encuentro contigo. Un encuentro genuino, que te cambie totalmente. Tú puedes orar, puedes buscar, puedes darte palabra a Dios, pueden pasar un montón de cosas. Pero si tú no tienes un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios, nada eres. Y te voy a hablar de alguien que tuvo un encuentro, pero que era una persona que yo desearía ser como él era. En la Biblia vemos un encuentro genuino. En Hechos 9.1, vamos a leer Hechos 9.1 al 9, la conversión de Saulo. Conversión es el acto de cambiar de una forma a otra, es una transformación. Eso es lo que quiere decir la conversión. Ser transformado. El apóstol Pablo, que lo conocimos después, ¿por qué fue Pablo? Porque tuvo una transformación. Él era Saulo de Tarso. Muchos dicen, a mí me dijeron una vez, Saulo ¿cómo es que se dice? Perdón, tenía de apellido Tarso. Ese era el apellido. No es así. Yo me reí un día. Digo, no es así. Lo que pasa es que Tarso era el lugar de donde él era. No era su apellido. Él se llamaba Saulo. Pero cuando Dios lo transformó, su nombre cambió.
y se llamó Pablo, el apóstol tan reconocido, predicador y llamado para predicar ¿a quién? A los gentiles. Me gusta cuando la gente conoce la palabra. Llamado a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Gentiles significa no judíos. ¿Sí? Eso significa. ¿Amén? ¿Están acá o no están aquí? ¿Me están mirando? ¿Estamos aquí? Hoy van a tener un encuentro con Jesús. Porque hoy van a saber quién es Jesús y qué es lo que puede hacer. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 9. Y vamos a hablar de algo muy importante hoy. ¿Qué es lo que quiere Jesús con nuestro cambio? Ahora, me llamo Gonzalo. ¿Sabes que yo sé cómo yo me llamo en el ámbito espiritual? ¿Tú sabes cómo te llamas en el ámbito espiritual? A mí Dios me dijo el nombre. Frares, aparece en la Biblia. Después tenemos que contar quién es. Y dice, hay algo importante. Mientras yo recibí esa palabra, hay una persona que me dijo, Dios me habló de ti y me dijo este nombre. Y yo lo recibí. Y instantáneamente cuando oré por ese nombre, el Señor me dijo, tú vienes de esa genealogía. Y cuando fui a la palabra, dice, este hombre Frares, hay una historia, te lo voy a parafrasear para que entiendas, voy a seguir con la prédica. Este hombre fue el que se levantó y se enojó en el momento de cuando Balaam instruyó al pueblo de Israel que se acostaran con la moabita. Una historia que está en el libro de Números. Él se enojó, fue celoso de Dios y ¿qué hizo? Agarró una lanza y mató a la mujer, a las personas, todos los mató porque estaban fallándole a Dios, se estaban contaminando. Entonces Dios le da una palabra: a través de este hombre tu descendencia no tendrá nunca fin. Y un día en el Espíritu yo recibí esa palabra. Él era un general, era un capitán, un guerrero. El otro día me soñé, me estaba viendo a mí mismo y yo aparecía con Juan, amén. ¿Se fue Juan? Ahí está. Yo vestido de soldado y él venía atrás mío, vestido de soldado también, y me presentaba delante de mi papá. Y primero no lo entendí, yo le conté el sueño a mi papá, pero primero no lo entendí. Mi papá era una persona que era una autoridad en la prefectura, tenía gente a cargo. Y lo veía a mi papá joven, con todo su traje de prefectura, y yo aparecía que venía de navegar, era un capitán. Y él me decía capitán a mí. Viste, todavía no llegamos a general, capitán. Y yo me presentaba delante de él. Claro, mi papá es mi autoridad, porque él es mi padre. El que estaba delante mío era Dios. Después lo interpreté yo. Así que yo me presenté delante de la autoridad como un capitán. Dios me conoce hoy como capitán. Hay generales, pero también hay capitanes que llevan adelante su generación y sus personas y tienen a cargo gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eres? ¿Cómo te ves en el ámbito espiritual? Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tienes un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios, tú te vas a ver en lo espiritual como una persona transformada. Ya no vas a ser el Romina, Helio, sino que Dios te va a dar un nombre, una identidad, alguien, un general. Te va a cambiar el nombre, Dios. Te va a transformar a lo que tú eres. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas que pensamos que estamos transformados, pero todavía no tuvimos el encuentro con Jesús. Y el apóstol Pablo, mira lo que dice en Hechos 9:1. Saulo, respirando una amenaza, muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió una carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino de nosotros, de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso,
2 puntos. Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Primer punto importante: cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, se nos dice qué tenemos que hacer. No hacemos lo que queremos. ¿Amén? ¿Estamos aquí o no? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, se nos dice qué debemos hacer. No hacemos lo que queremos. Uno no puede hablar del Espíritu Santo de Dios o de Cristo si hacemos lo que nosotros queremos con nuestra voluntad. Uno tiene que hacer lo que Dios quiere, no lo que tú quieras. Uno tiene que hacer lo que Dios te está mandando a hacer, no lo que tú quieras hacer. Si fuera por mí, yo estaría predicando por todo lado, pero Dios me dijo: yo te planto acá, te voy a utilizar acá, te voy a abrir puertas, pero hoy yo te quiero para esto. Vas a tener que dejar esto, lo otro y aquello, pero hoy te quiero así. El encuentro con Dios, con Jesucristo, te transforma y te cambia tu pensamiento, te cambia la voluntad para tener la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. Empiezas a dejar los deseos tuyos para tener los deseos de Dios. Ya no sos la misma persona. Por eso hay personas que todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, deja de hacer su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Vas a disfrutar en este mundo? Sí, vas a disfrutar. Pero primeramente vas a tener que cumplir lo que Dios dice para tu vida, no lo que tú quieras hacer. Eso es tener un encuentro con Jesús. Dios empieza a cambiar todo. Dios empieza a sacarnos de nuestro lado de confort, de lo que a mí me gusta. Y tú dirás: pero pastor, ¿qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir es que hay cosas que vas a tener que dejar para tener un encuentro con Jesús. No va a ser fácil y no va a ser agradable, porque vas a tener que morir a tus sueños para que vivan los sueños de Dios. Vas a tener que morir a tu voluntad para que esté la voluntad de Él. Vas a tener que dejar de hacer lo que a ti te gusta para hacer lo que a Dios le gusta y le agrada. Uno tiene que morir completamente. Lo dijimos la vez pasada. Hoy vas a tener que aprender a hacer la voluntad de Cristo. ¿Cuántos están aquí? ¿Se fueron o están aquí? ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jesús? Yo quiero tener un encuentro con Él, aún más fuerte, como los apóstoles, que dejaron todo por servir a Jesús. Lucas 5:11 dice que dejaron todo y le siguieron. Dejaron los peces. En esta historia vamos a encontrar que Jesús le dice: Pedro, boga para adentro y encontrá ahí los peces. Ve y haz algo y tendrá los peces ahí. Entonces, ¿qué pasa en esa historia? Pedro va y tira las redes y junta tanta cantidad de peces que no había juntado en años. En toda la noche no había podido pescar nada, pero en ese momento él junta un montón de peces y las llena en una barca. Y escucha esto que te voy a decir: lo llena en una barca, y era tanta cantidad que tuvo que decir: vengan a ayudarme. Y juntaron otra barca más. Eran 2 barcas. Y cuando llegaron a ese lugar donde Jesús estaba, traían fortuna porque ellos vendían el pescado. En las barcas había mucho dinero, mucha cantidad de dinero había dentro de las barcas. Pero dice la historia que ellos, dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Estás dispuesto a dejar mucho dinero por Jesús? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús? Imagínate que te diga el Señor, como me pasó a mí hace 2 o 3 meses atrás: te doy un trabajo, 3 meses, 70 millones, te levantan esos 3 meses. Y si trabajás acá nomás, tenés para ganar 11 o 12 millones, me dijeron, Sandro. Por mes, hermano, no gana nadie eso. Creo que ni un diputado gana 11 millones de pesos por estar embarcado. Pero ¿sabés qué me dijo Dios? ¿Y sabés qué me dijo la profeta Romina? Cuando tú llegues después de ese mes y no queda nadie en la iglesia, es tu culpa, no la nuestra. ¿Sabés qué me estaba diciendo mi esposa? No me importa si no gana 11 millones de pesos. Pero nosotros tenemos que seguir peleando por nuestro evangelio, por la iglesia que Dios nos dio.
Dios me estaba hablando a través de mi esposa y me estaba diciendo lo que dice una ayuda idónea. No importa lo que tengas que pasar, pero tenemos que seguir predicando la palabra. Tenemos que seguir aumentando. ¿Sabes que te vengan y te digan, Misa, vas a ganar 11 millones de pesos, pero te tenés que ir? ¿Vas a dejarlo todo? ¿Vas a dejarlo todo? Yo tuve que decir que no a 70 millones de pesos, hermano. Hay un hombre que lo critican por todos lados, Daddy Yankee. 150 millones de dólares rechazó para predicar el Evangelio. Está bien, hizo mucho dinero, pero 150 millones hoy en día son para ahorrarlo. 150 millones de... ¿Sabés cuánto es en Argentina? Creo que son 150 mil millones de pesos, ¿no? Más o menos. Debe ser eso. Es muchísimo dinero. El apóstol Pedro y Juan dejaron eso para seguir a Cristo. Dejaron los peces en la barca y le siguieron. No le importó nada, ellos simplemente lo siguieron. Fueron apóstoles que tuvieron que dejarlo todo para seguir a Jesús, porque tuvieron un encuentro genuino con Jesucristo en ese lugar. Hay personas que no hacen eso, prefieren otras cosas antes de tener un encuentro con Jesucristo. En Lucas 9 vamos a ver que dejan lo que los muertos entierran a su muerto, le dice el Señor. Una persona le dijo, Señor, espera, que entierre a mi padre y yo te voy a seguir. No, le dijo el Señor Jesús, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. ¿Y sabe qué hizo esa persona? Vamos a predicar el Evangelio, vamos a servir a Dios. ¿Qué pasaría si te toca un día decir, tengo que dejar a mi mamá, a mi papá, porque tengo que ir a predicar el Evangelio? El Evangelio se paga a precio, hermano. Tener un encuentro con Jesús no es solamente así nomás para que Dios te dé riqueza. Estás equivocado. Tener un encuentro con Jesús es para que tu vida cambie, para que tu vida pueda ser diferente, para que dejes de ser lo que sos y que puedas tener una identidad en Cristo. Porque lo que le dio el Señor Jesucristo a Pablo fue una identidad, porque él tenía una apariencia, y ahora lo vamos a ver. Él solamente tenía una apariencia, era Saulo, un asesino. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, tuvo una identidad. Y la identidad se consigue con el Señor Jesús. Cuando fuimos al campamento el año pasado, nosotros teníamos un campamento y hoy en día no se vive esto. Porque tú para seguir a Jesús tienes que vivir esto. Nosotros teníamos el campamento de jóvenes, salieron los jóvenes del colectivo y la pastora había perdido a su mamá. La habíamos enterrado ese día. ¿Y sabes qué hicimos? Dejamos todo ahí, nos fuimos al campamento y estuvimos 3 días con los jóvenes, o 2 días fueron con los jóvenes en el campamento. Y otras personas podrían decir, yo quiero llorar, quiero sufrir, quiero estar al lado del cajón de mi mamá, quiero estar padeciendo. La pastora dejó todo, ella, no otra pastora de otro lado, de otro país, ella dejó su mamá y se fue al evento de jóvenes porque teníamos una responsabilidad. Le dije, ¿querés que cancelemos todo? Me dijo ella, no, vamos a predicar, vamos con los jóvenes, con el dolor en su corazón. Vení acá adelante. A vos te estoy diciendo. Con el dolor en su corazón, agarró, se puso la mochila y se fue a disfrutar con los jóvenes. Es pagar el precio por el Evangelio. ¿Qué vas a hacer tú? Tener un encuentro con Jesús no es solamente venir a la congregación. Tener un encuentro con Jesús es mucho más que eso. Es morir y dejar todo lo que tengas que dejar para seguirlo a Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Te voy a mostrar a alguien que dejó todo. En Lucas 9 vamos a leer 59-62. Quiero que me acompañes ahí un segundo. Y ahora seguimos con el apóstol Pablo. Lucas 9, 59. Y dijo otro,
sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Para el reino de los Dios, dice la palabra. No cualquiera puede seguir a Jesús, porque para seguir a Jesús hay que dejar cosas y cambiar nuestra vida. No cualquiera, mira lo que dice el 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si te metiste a trabajar en el reino de los cielos, no tienes que mirar hacia atrás, sino que siempre para adelante. Como dice la salmista, yo manejo el auto para adelante, no para atrás. Ella va para adelante nomás. Así tiene que ser. Poner primera, segunda y tercera y darle para adelante con el Evangelio de Cristo. Un arado no se puede arar para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los caballos o los bueyes tiran para adelante, o el tractor tira para adelante. Nunca va a arar para atrás, para adelante. Porque cuando tú vas arando para adelante, estás preparando tierra para sembrar la semilla de Jesús. Es difícil a veces, pero para pagar el precio y para predicar el Evangelio, tú tienes que seguir mirando para adelante. Los apóstoles dejaron todo, sus familiares, sus amigos, sus padres, dejaron todo para predicar el Evangelio. Y nosotros a veces no queremos dejar un día de jugar al fútbol, o de ir a una cena, o de una comida, o el Facebook, las redes sociales, por orar, por clamar, por ayunar. No queremos dejar de lado un pedazo de pan para poder ayunar y fortalecernos. Simplemente eso. Nosotros no queremos dejar algo tan chiquito para buscar el reino de los cielos. Hoy había un ambiente de falta de oración. La semana no se oró. En la semana no buscamos como teníamos que buscar. En la semana teníamos que pasar más tiempo con Él. Dios está queriendo que tengamos un encuentro, que tú puedas tener un encuentro genuino, que tú puedas pasar tiempo para poder llevar adelante la presencia de Dios. El apóstol Pablo tuvo que morir a su propia vida para poder vivir en Cristo Jesús. Así lo dice su palabra. Antes de tener un encuentro con Dios, con Jesús, Él tuvo que ir hacia una meta. Y esa meta que Él tuvo primero era matar, era un asesino. Pero antes de tener un encuentro con Él, Él iba por un camino. Nosotros tomamos caminos en nuestra vida. Y ese camino te puede encontrar con Dios o no te puede encontrar con Dios. Por fortuna, el apóstol Pablo se encontró con Jesús. Tuvo un encuentro genuino. Él estaba preparado y Él congregaba mucho más que nosotros. ¿Quién fue el apóstol Pablo? ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo? ¿Qué hacía? Él era un asesino. Conocía la Biblia mejor que cualquiera y estudió de la mano de Gamaliel. Gamaliel, ¿sabéis quién era? Era una persona, era un rabino que enseñaba la palabra, la ley de Moisés, de una forma sobrenatural. El tipo era un teólogo y Saulo aprendió con él. El tipo era respetado, de honor. De hecho, el apóstol Pablo varias veces lo nombró para decir, esta es mi carta de recomendación. Aquí estudié yo, pero no había tenido un encuentro con Jesús. ¿Qué nos enseña la palabra? Que Pablo, conocía la Biblia, conocía las leyes, conocía cómo se tenía que mover y cómo que no, conocía dónde tenía que ir y dónde no. Él había estudiado y había aprendido la palabra en teología bíblica. No era cualquiera, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Nosotros podemos estudiar, podemos prepararnos todo aquí en la iglesia, pero ¿has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has tenido un encuentro con Él?
¿Sabes por qué muchos de nosotros a veces no podemos fluir y no podemos recibir de Jesús lo que Él tiene para nosotros? Porque no hemos tenido un encuentro y porque no nos interesa para nada tener un encuentro. Con nuestros actos nosotros mismos dejamos todo así nomás. Pero eso tiene que cambiar. Hoy de verdad nosotros debemos darle una importancia a Jesús. Darle una importancia. Hay muchos que hoy se fueron. Qué lástima que se fueron. Qué lástima que muchos se han ido de las sillas. Qué lástima. Porque en el momento más hermoso es la palabra de Dios. ¿Sabés qué podemos hacer? Cantar una canción y predicar toda la tarde. A ver si mucho aguantamos. El alimento para el Espíritu Santo es la palabra del Señor. Es donde más tenemos que estar nosotros. Es donde más espero yo. Me encanta como la chica danza, como toca Sandra la guitarra, como Miguelito le da la batería, me gusta Bruno, como canta Mili, Marianela y todas las chicas, me fascina, me gusta mucho, pero con ansia espero recibir una palabra, porque eso es lo que me edifica a mí, lo que me transforma. Tener un encuentro con Él, porque a través de la Biblia Él te va a direccionar y te va a llevar a donde Él quiere que tú vayas. Es hacer su voluntad. El apóstol Pablo estudió con Gamaliel, lo pueden anotar, Hechos 22:3, habla, era un hombre muy respetado, un rabino que instruyó a Pablo en la ley de nuestros antepasados. Esta asociación con Gamaliel era una insignia de honor que demuestra influencia positiva, que lo formó y que él tuvo una enseñanza de él. Él agarraba y decía, yo estudié de la mano de Gamaliel, yo me preparé con Gamaliel. En todo momento mostraba su insignia, porque era una forma de honor de decir, yo estudié con este hombre. Pero él no había tenido un encuentro con Jesús. Conocía la Biblia, sí. Había estudiado, sí. Iba a la iglesia, sí. Hablaba con los sacerdotes y con las personas importantes de aquellos tiempos, sí. Él era muy importante. Y lo conocían todos, por eso pidió carta para poder seguir matando, asesinando y metiendo preso a las personas. Porque era una persona respetuosa. Pero nunca había tenido un encuentro con Jesús. Nunca Jesús le había salido al encuentro. Y cuando iba de camino a Damasco, él tuvo un encuentro genuino con él. ¿Y sabe lo que le pasó? Él fue transformado. Podés estudiar todo lo que quieras. Podés entender todo lo que quieras. ¿Sabés cuánta cantidad de libros leí yo? Pero cantidades. ¿Sabés cuánto tengo en mi biblioteca? Muchísimo. ¿Sabés cuántas veces habré leído el libro de Génesis? Más de 20 veces. ¿Sabés cuántas veces estudié la palabra? Pero un montón. Debo tener más de 10, 12 Biblias en mi casa, de todas las personas y de todos los estudios y de todas, NBI, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, en el celular, Diario Vivir, tengo Tonso, pero cantidad de Biblia en mi casa. Pero nunca aprendí la palabra hasta que tuve un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, hasta que tuve un encuentro con Jesús. El día que yo tuve un encuentro con Él, mi vida cambió totalmente. Los problemas me armaron, ya no peleaba solo, peleaba con Jesús al lado mío. Los conflictos se separaron, el matrimonio fue restaurado, todo cambió. Ahora, ¿sabes por qué? Porque mi vida cambió. Los frutos de mí cambiaron. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y el otro día me decía allá Néstor, pastor, ¿sabes que aprendí que los frutos no son el auto? Yo pensé que era un auto en la casa y que la gente me iba a conocer por los frutos del auto y la casa. Y me dice, pero me di cuenta que los frutos no es el auto y la casa, sino que es mi carácter, mi forma, porque es lo que dice, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Mansedumbre, paz, gozo, templanza, dominio propio. Nos enfocamos en lo que una persona puede... el pastor apareció él está con Dios porque tiene un auto blanco, tremendo. 100 y pico de personas en la iglesia, 9 está con Dios. Pero cuando le da una palabra te trata mal, no te visita,
no trabaja para otro, no viene a limpiar la iglesia, te contesta mal, tiene enojo, grita, insulta. ¿Qué fruto estoy dando yo como una persona con un encuentro con Jesús? ¿Qué fruto de verdad estoy dando? En la cancha yo le digo a los chicos, eso no son frutos del Espíritu. Porque en la cancha, díganme si alguna vez ustedes me vieron enojado. Yo me mato de risa. ¿Por qué? Porque Dios me transformó, hizo algo en mi vida. Si lo muestro ahí, lo voy a mostrar en todo lado. Eso es tener un encuentro con Jesús. Y necesitamos encontrarnos con Él. Hermano, tú no necesitas tener auto, casa o los dones. Todos están pidiendo, quiero el don de ciencia. Porque yo le voy a hablar a la gente y me voy a hacer como, ¿qué importa el don de ciencia hoy? Si no tenés un encuentro con Jesús, de nada te sirve. Solamente vas a hacer un show. Nada más. ¿Sabes cuántos dones me dio Dios a mí? Muchísimos. Tengo don de discernimiento de espíritu, profecía, fluyo en el don profético, el don de ciencia, sé enseñar la palabra, sé evangelizar muchísimo, pero no hay nada importante como el encuentro con Jesús. Dejaría todo eso para solamente estar un ratito con el Espíritu Santo y que me diga, tú eres mi hijo. Mirá que yo muchas veces le he dicho a las personas hasta los nombres le he dicho a las personas. Hoy lo llamo a Lucas y le digo, Lucas, el Señor me marcó esto y esto. ¿No es así, Lucas? Es verdad, pastor, me dijo. Él estaba en su casa. Y así he llamado a un montón de personas y le he dicho, el Señor me dijo esto y esto. Esos son dones. Pero ¿sabes una cosa? Una vez, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. Me mató. Cuando yo me ungieron como apóstol, yo no quería decir que yo era apóstol, no, me daba vergüenza. Y encima que los gorilas que tenemos acá en San Nicolás, el apóstol y el profeta no existen, a mí me causaba recelo, ¿viste? Preocupación, no quería decir nada para no dejar mal. Y 2 veces me llamó la atención Dios en un sueño y me dijo, no digas que no eres apóstol, yo te nombré apóstol. ¿Sabés que Dios te diga eso en un sueño? ¿Sabés que venga otra persona y que te diga, el Señor me mandó acá porque me dijo que tú eres su siervo y su hijo? Yo tuve una sueño, una visión, Dios me mostró tu nombre. ¿Sabés que se conozca tu nombre en el cielo? Es lo más importante que le puede pasar a una persona que ama a Dios con todo su corazón. Que me diga mi esposa que me ama es algo bonito. Que me diga que hago fiel, uy, me pongo re contento. Que mis hijos anden bien en la escuela, es muy bonito. Pero que Dios me diga a mí, tú eres mi siervo, te rompe el corazón, hermano, porque es lo que espero toda mi vida. Que Él me reconozca, que Él me diga que yo soy suyo. No me importa nada, solamente que Él me diga, tú eres mi hijo, Gonzalo. Y más, que Él te llame por la madrugada y te diga, ¡Gonzalo! ¡Wow! ¿Sabes cómo saltó de la cama yo? Enseguida, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Se asustaron? No vaya a hacer cosa que te llame Dios así. Es lo más hermoso, eso es tener un encuentro con Jesús. Y hoy me pasan cosas como la de anoche, cosas tan locas que me agarra mi esposa, ¿viste? Y porque yo no soy yo. Anoche termino con esto para que pueda descansar y que pueda irse hoy diciendo yo quiero tener un encuentro con Jesús. Anoche lo único que me acuerdo es que yo me vi la ventana abierta, la ventana no estaba abierta, la habíamos cerrado, y vi la ventana abierta y me vi a mí guerreando así. Lo único que yo me acuerdo. Y yo decía, en el nombre de Jesús te reprendo, fuera, se rompen las cadenas, ahora, fuego. Claro, a todo esto yo lo que recuerdo, pero dice Romy que yo estaba parado de pie gritando y ella me acostó de nuevo. No es que soy sonámbulo, es que el Espíritu Santo me utilizó para romper las cadenas de algo. Porque cuando tú tienes un encuentro eres una herramienta, no eres solamente una persona, Dios te utiliza. Dios te lleva a orar y a clamar. Las noches, hermanos, que me levanto orando y digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy re loco yo.
orando y guerreando, fuego, peleando. Y Romy, pará, Gonzalo, pará. Dice, me agarraste de acá anoche. Y claro, ella estaba teniendo una guerra espiritual. Y nosotros, dice la Biblia, que no somos dos, sino que somos uno. Y ella estaba soñando en algo fuerte. ¿Lo puedo contar un poquito? ¿Sabe lo que estaba soñando ella? Que nuestros 2 hijos estaban ardiendo en el fuego en el infierno. Ella estaba viendo a Miquel y a Bautista, los 2 quemándose en el fuego en el infierno. Y dice que ella en el sueño me decía, restauraste tanta gente, Gonzalo, y mirá a nuestros hijos ahí. Claro, eso me conectó con ella. Y yo me levanté en el espíritu a orar por mis hijos. Estaba guerreando por ellos y yo no sabía. Eso es lo que hace el encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Eso es tener el Espíritu Santo de Dios. Entonces ella lloraba, una de la mañana se levantó llorando. Y si ustedes la vieron hoy con cara de no ser ella, es porque le estaba pasando, ella estaba orando por sus hijos. Porque nosotros también corremos el riesgo igual que ustedes. Pero necesitamos guerrear, clamar. Y si lamentablemente pasa eso, va a ser por ellos, no por nosotros, porque nosotros oramos por ellos y le introducimos en la palabra. Lo introducimos en el Evangelio. Hoy están castigados. Si no leen la palabra, no van a jugar a la pelota. Si no leen la palabra, no van a ir a practicar. Si no leen la palabra, no van a leer, no van a usar sus celulares, no van a usar la Play. Los llevamos a la obediencia porque yo no quiero ver a mis hijos perdiéndose en el fuego. Yo quiero que ellos sean grandes hombres de Dios. Y como le dije a Bauti, ¿cuál es tu sueño? Jugar a la pelota, papá, y poder recorrer un montón de lugares. Lo vas a hacer, pero con una Biblia en la mano. Jugando al fútbol, siendo exitoso, pero teniendo a Jesús en tu corazón. Quizás que no sea nunca pastor, quizás que no sea nunca apóstol, evangelista, o no sea nunca un músico. Pero lo importante que va a tener es la palabra de Dios en su corazón. Y va a decir, cuando sea grande y que esté jugando por todos lados, a mí me mantiene el Espíritu Santo de Dios. Instruye al niño en el camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Quizás que ustedes no vean ninguno de mis 2 hijos grandes predicando aquí. No sé, Liceo. O quizás que ninguno de los 3. Quizás que mañana el sucesor de mensaje de salvación y fuego a las naciones sea un hijo tuyo. ¿Por qué no? Acá no existe que son mis hijos y se van a quedar. No. Ellos no van a destruir todo lo que yo construí, porque son mis hijos. Van a seguir la generación que no. Mañana Mairena, quizás que sea el apóstol o la pastora con su esposo de mensaje de salvación y fuego a las naciones. Capaz que Benja mañana lleve al mando mensaje de salvación. Quizás que uno de tus hijos sean los que el día de mañana lleven adelante el ministerio. Porque acá no van a seguir mis hijos porque sean mis hijos. No lo piense así, hermano. Yo no tengo privilegio para nadie. Para nadie. Esta iglesia fue fundamentada en el corazón de Dios. Y van a seguir personas que en verdad amen las cosas de Dios. El otro día Elio, fuimos a tomar mate junto con Elio. Y me decía, estuvimos charlando y sacó un tema, Elio. Y le dije, ¿sabes lo que a mí me llama la atención y yo admiro? Elio, no caiga un predicador acá que se conozca la Biblia. A mí no me interesa eso. Yo me pongo a la par de cualquiera predicando la palabra de Dios. De quien sea. Y ojo que hay muy buenos predicadores acá adentro. Pero ¿sabés lo que me llama la atención, Elio? Las personas como vos. Él es el pastor de esta iglesia, ¿sabés por qué? Porque cuando hay que poner un clavo, Él está. Cuando hay que poner una tela, Él está. Cuando hay que limpiar, Él está. Cuando hay que llevar a alguien, Él está. Los que se ponen la mochila conmigo, esos son los que se van a ser honrados y van a ser respetados por mí. Esas personas son las que valen. Las que agarran un trapo de piso y limpian el inodoro, esas son las personas que honra a Dios. Porque Jesucristo dijo, yo no vine a servir. No vine a ser servido, sino vine a servir. Yo no vine a ser servido, vine a servir. Yo vine a servir acá, no a ser servido por ti. Lo siento, aquellos que miran en las redes sociales, el otro día me mostraba a Dios, suben hacia el altar. A ver, ayúdenme por favor. Agárrenle el saco al pastor. Eso, doctrina de demonios se llama. Así se llama.
son doctrina de demonio. El pastor, hermano, tiene que orar, tiene que limpiar, tiene que trabajar, tiene que servir, tiene que ir a visitar. Te enfermaste a las 3 de la mañana, el pastor tiene que salir corriendo, porque para eso nos mantiene Dios. El que trabaja del Evangelio, viva del Evangelio. Nosotros vivimos del Evangelio, ese es nuestro trabajo. Predicar la palabra, ir a visitar al hermano, ir al lugar que sea, 3, 4 de la mañana, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros no es que no tenemos que venir a limpiar, también tenemos que hacerlo. Porque si Jesucristo lo hizo, también lo tenemos que hacer nosotros. Eso es un encuentro en esto. Un encuentro con Jesús. Ser transformado. Aquellos que quieren vivir del diezmo, pero no se le mueve una uña por la iglesia. Ese paredón que está ahí lo pinté yo. Esta pared que está acá la pinté yo. Este altar lo formé yo con 2 o 3 acá. Estas cosas las hicimos nosotros. Y la mayoría de todo lo que ustedes ven acá, lo hicimos yo y Hernán, solo los dos, durante un mes, internado acá adentro, desde las 8 hasta las 6 de la tarde, para que la iglesia esté bonita, porque yo amo a Dios con todo mi corazón. Eso es el Evangelio de Cristo. Eso es un encuentro con Jesús. Eso es lo que necesitamos tener. ¿Cuántos dicen amén? Ahora va a decir, yo no quiero ningún encuentro, tengo que trabajar. No es trabajar, es servir. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo no hacerlo si mira lo que hizo? Soportó tanto por mí. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle la honra? ¿Cómo no valorarlo? Poner una puerta a tu casa. ¿Cómo no darle todo? ¿No, Dios? Vale la pena. Saltá hoy con el... no te atreves a saltar. Saltá con el talón y... Vale la pena dejarlo todo por el Señor. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Para Él toda la gloria. Gracias. Ponete de pie, ya vamos terminando. Gracias. Había una mujer que ella padecía el flujo de sangre. Y dice que hace 11 años había gastado todo para poder ser sanada. Pero nada lo ayudó. Fue a todos lados. Y dice que ella dijo, si solamente puedo tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Efectivamente, esa mujer va por detrás, dice la Biblia, por detrás y toca el manto de Jesús. Y cuando tocó el manto de Jesús recibió un milagro. Y dice la Biblia que no había quedado oculta. Fíjese que dice eso. No quedó oculta. Entonces le contó a Jesús lo que le pasaba y Jesús le dijo, hija, ven paz, tu fe te ha sanado. Cuando ella habla, la Biblia te muestra de que esa mujer era una mujer conocedora, porque ella sabía que no había quedado oculta, porque una mujer que tenía un flujo de sangre o que estaba en su periodo no podía acercarse a un profeta o un sacerdote y mucho menos estar entre medio de la gente, porque si tocaba a alguien eran inmundos hasta el otro día, era la ley. Entonces ella entendía y te muestra ahí cuando dice que no había quedado oculta que ella era una persona que conocía a Jesús, a la palabra. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús recibió poder. Dice que tuvo 11 años y lo gastó todo. Conocía la palabra, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús pasó por ahí, ella pudo tocar y sintió el poder. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú sientes el poder de Jesús. Sientes el poder de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden venir a la iglesia miles de años,
Pero si tú no tienes un encuentro genuino, vas a seguir siendo siempre lo mismo. Y cuando llega un momento que te agarre un golpe fuerte de viento de parte del enemigo, te va a tumbar y te va a sacar de la iglesia. Fortalecete teniendo un encuentro con Jesús. Porque va a venir un noviecito y te va a enamorar y te va a sacar de la iglesia. Fortalece tu vida con Jesús. Empecemos a fortalecernos en Él, en Jesucristo. Él te dará la victoria. Vendrá cualquier cosa si tú tienes una conexión con Cristo y nada te fallará. Hermano, me hicieron de todo a mí. Yo sí podría haber dejado el evangelio y decir a Cristo, no, hermano, voy una vez el domingo en la iglesia más grande y me hago salvo porque ya no quiero saber más nada. Me golpearon de todos lados. Murmuraron de mí, hablaron mal de mí, hablaron mal de mi esposa, de mis hijos, de miles de cosas. Pero acá sigo de pie. ¿Sabes por qué? Porque Él me fortalece cada día. Debemos tener un encuentro con Él y nuestra vida va a cambiar para siempre. Cerra tus ojos ahí donde estás. Este es el momento donde digo al Señor, a mí me gustaría cantar. Me gustaría tener linda voz y decirle, si tan solo tocar el borde de su manto. Esta es la canción ideal para esta palabra. Pero bueno, no sé si los chicos lo saben. Pero hoy es el momento, porque Él está pasando por este lugar. Hoy Él está pasando por este camino como le salió a Saulo y lo transformó. Hermano, dale la oportunidad a Cristo que te transforme. Dale la oportunidad a Jesús que pueda cambiar tu vida. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que haga algo nuevo en ti. Que saque el mal carácter. Que saque el odio, el enojo, la falta de perdón. Dale la oportunidad a Jesús que Él transforme tu vida. Dale la oportunidad de que Él pueda hacer algo en ti. Solamente a Él. Hoy está pasando por este lugar y quiere transformarte. Yo no sé cuántos quieren esto que yo tengo, pero si tú quieres esto que yo tengo, pasa aquí adelante. Quiero impartirte a ti, quiero orar por ti. Y si quieres tener un encuentro con Él, no es necesario que vengas aquí. Siéntate o arrodíllate ahí en el lugar que estás y dile, Jesús, yo necesito de ti, Padre. Hasta ahora me ha ido todo mal. Hoy necesito de ti un encuentro genuino. Hoy necesito de ti, Señor. Porque quiero ser feliz, quiero ser transformada, transformado. Hoy quiero estar contigo. Hoy quiero estar contigo. Solamente tocarte, Jesús.